Ok, muy bien. Así que hermanos, vamos a continuar entonces con el tema que tengo para ustedes. Quisiera invitar que tengamos una palabra de oración una vez más y después vamos a entrar al tema que tengo para nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, una vez más por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por tu poder y, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, por cuidarnos y protegernos. Y en este momento, Señor, mientras abrimos tu palabra, queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes y que tú, Señor, abras nuestras mentes y atención, Señor, para lo que tú tienes, las promesas que tú tienes en tu palabra, Señor, que lo podamos aplicar y que pueda ser un alivio, Señor, en esos tiempos que estamos viviendo. Así que, Señor, gracias te damos y pedimos tu presencia, una bendición sobre cada persona, una vez más, y todo te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hay algo interesante que les quisiera enseñar en este momento. No sabía acerca de esto hasta apenas me di cuenta de esto, pero bueno, muchos de nosotros sabemos que hay científicos y hay personas que se dedican a los estudios y a estudiar diferentes cosas y muchas cosas. Pero no sé si sabían, pero hay personas que se han dedicado a estudiar los niveles de paz en el mundo. Así que les quisiera enseñar esto en este momento. Am, una gráfica de todos los países alrededor del mundo y han tomado en cuenta el nivel de paz que cada país ha reportado en un tiempo en cada momento. Así aquí entonces, al lado ustedes pueden ver unos números la manera como lo han medido es de 1 al 5. 5 es el color rojo y es lo que un país se puede decir que no está experimentando mucha paz en su experiencia. Nivel número 1 y 0, claro, es que están teniendo o están experimentando paz en su país. Así que aquí ustedes pueden ver entonces que hay diferentes colores, hay diferentes niveles. Los Estados Unidos cae hasta el 122 en esta escala de paz en el mundo. Aquí está los Estados Unidos, aquí lo pueden ver en amarillo. Creo que Canadá dice es el lugar con más paz en este momento, que está en verde, y islandés creo que es el país sí, es el país con más paz, se puede decir, en su experiencia en estos momentos. Pero algo interesante que dice el reporte, si nosotros bajamos aquí un momento, aquí en esta resumen, dice que este va a ser el año número 9 que todos los países han reportado una disminución en los niveles de paz que ellos están experimentando en sus países. Así que en cada país, hasta los países que vemos que están en verde, que están sí, reportando paz, se puede decir, aún hasta ellos han reportado que en estos últimos años, especialmente en este último año, el nivel de paz ha bajado una vez más. Y es interesante para mí saber entonces que, bueno, que hay personas que están estudiando esto, y es más interesante saber entonces también que los niveles de paz han estado bajando alrededor del mundo. Así que con más incertezas, con más situaciones que han sucedido, entonces eso llena las mentes de muchas personas con preocupaciones, con dudas, y eso que roba la paz que uno puede sentir. Pero lo interesante también acerca de esos estudios es que lo que ellos están midiendo es si un país está sintiendo paz es porque están experimentando menos conflictos en sus vidas en ese momento. Así que entre más conflicto hay, menos paz va a haber o menos paz van a reportar en estos estudios. Así que lo que yo les quiero animar en esta mañana
porque eso es muy interesante. La Biblia nos enseña un poco más acerca de la paz también. La Biblia nos enseña unas lecciones de lo que significa realmente tener paz en la vida. Y lo que yo les quiero decir que la Biblia nos enseña que paz no es la ausencia de los conflictos, no es la ausencia de preocupaciones. Paz es la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que nosotros podemos estar experimentando muchos conflictos, diferentes cosas, y aún podemos sentir paz si tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que aunque en estos estudios vemos que muchos países están reportando que no hay mucha paz o que la paz está disminuyendo, a cristianos que creen en el poder de Cristo Jesús siempre podemos reportar paz porque la presencia de Cristo está con nosotros. Así que lo que yo les quiero llevar a conocer en el tiempo que tenemos esta mañana es nomás ver unos versículos y ver unos estudios en el Viejo Testamento, Nuevo Testamento, lo que significa paz en nuestras vidas. Así que si nosotros vamos al Viejo Testamento, encontramos la palabra shalom. La palabra shalom es la primera palabra en hebreo que yo aprendí cuando yo empecé mis estudios de teología. Shalom significa paz en el Viejo Testamento y era una forma de saludos que en ese tiempo que también hacían. Así que cada vez que uno encontraba una persona o que se encontraba con alguien, shalom era la respuesta que uno podía decir para desearle a la persona paz en su vida en ese momento. Así que no solo, pero también la palabra no solamente incluye paz, así que libertad o de los conflictos o cosas así, sino también incluye prosperidad en la economía, no solamente para el individuo, sino que para toda la comunidad también. Así que también incluía libertad de los problemas y conflictos en sus vidas. Así que, pero cuando la Biblia habla de paz, lo habla con el hecho de que hay esperanza incluido ahí también. Así no solamente entonces que en ese momento existe o no existe conflictos, sino que existe la esperanza de que un día paz va a llegar, paz completo va a llegar en la vida de esa persona también. Así que en el Viejo Testamento encontramos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, que dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El grande deseo del Viejo Testamento, así esa es la mera razón por la cual entonces también Shalom no solamente quería decir libertad de los conflictos, sino que la esperanza de que el Mesías iba a llegar y iba a arreglar mucho de lo que estaba mal en el mundo. Así que en el Viejo Testamento encontramos el sentido de las dos cosas. Paz, que significa entonces libertad de los conflictos y cosas así, pero también la esperanza de Cristo Jesús. Así que vemos que él tiene el título entonces Príncipe de Paz. Así que ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Y eso es lo que encontramos en este libro. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así una vez más nosotros encontramos, bueno, ¿cuál es entonces la paz que el mundo da y cuál es la diferencia entre la paz que Jesús nos puede dar a nosotros? Paz en el mundo es lo que nosotros hemos visto en ese estudio. Paz en el mundo solamente es la ausencia de los conflictos. Entre menos conflictos hay, entonces reportan que hay más paz en sus vidas. Pero paz en Cristo Jesús quiere decir confianza en el poder de Dios, aún en medio de los crisis, aún en medio de los problemas, aún en medio de los momentos difíciles, hay paz porque la presencia de Cristo Jesús está ahí presente también. Así que leemos esas palabras de Jesús
que Él tiene una paz un poco diferente a lo que el mundo nos está ofreciendo. Y realmente lo que el mundo ofrece, hermanos, no es algo que puede durar, porque aunque el mundo a veces nos puede decir, nos podemos decir que nos quiere dar paz o nos quiere tranquilizar o nos quiere decir, nos quiere calmar un poco, la situación es de que el mundo no puede enfrentar tantos conflictos y no puede aumentar todas las situaciones. Así que siempre habrá conflictos y habrá cosas que el mundo simplemente no puede hacer. El mundo, lastimosamente, ha aprendido a navegar, ha aprendido a sobrevivir al lado de los conflictos, al lado de las situaciones difíciles. Si no, por ejemplo, siempre hay personas que tienen hambre, siempre hay personas que están sin hogares, pero esas son las situaciones de que el mundo se ha acostumbrado a tener esas personas a su lado y no ha hecho mucho entonces para aumentar esa situación. Claro, hay organizaciones y hay muchas personas que ayudan a esas personas que tienen esa necesidad, pero el hecho de arreglar la situación totalmente no es algo que el mundo unidos no ha podido hacer algo por ello. Así que se ha acostumbrado a vivir un poco con un poco de conflicto en sus vidas. Así que cuando el mundo dice que tengamos paz o que tenemos paz, no es decir que estamos 100% libre de esos conflictos, sino que simplemente se han acostumbrado a vivir al lado de esas situaciones y aceptar que eso es ya parte de la vida. Pero lo que Cristo Jesús nos da es diferente. La paz que Dios nos da es una paz que Él nos puede sostener aún en medio de las tribulaciones del mundo. Quisiera entonces ahora pasar al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 15 nos dice, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saber tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así que eso es un poco entonces de lo que la Biblia nos dice, describe la paz de este mundo. Dice paz, paz, pero no hay paz para todos. Así que solamente existe la paz, entonces lo que Dios nos puede dar. Y la verdad es, una vez más repito, paz en la Biblia no es la ausencia de conflicto, no es la ausencia de problemas, sino que paz en la Biblia es la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, podemos decir que tenemos paz. No porque estamos libres de los conflictos en nuestras vidas, no porque no estamos pasando problemas en nuestros matrimonios o hogares, o no porque cosas no están bien en el mundo, en la comunidad. Podemos decir que tenemos paz porque Cristo Jesús es nuestra paz y Él tiene todo bajo su control también. Así que Lucas capítulo 1, versículo 79 lo dice así: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y en Lucas capítulo 2, versículo 14, también leemos lo que el ángel dice de Jesús: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese fue el momento que Jesús nació y eso fue lo que el ángel dijo, que cuando Jesús nació, paz había entrado en el mundo. Y en ese tiempo los problemas de los judíos no habían desaparecido, todavía tenían problemas. Pero cuando Cristo Jesús nació y entró en este mundo, paz llegó a las vidas de muchas personas. Paz entró en este mundo. Cuando Cristo Jesús, tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador, como tu Redentor, tú has aceptado que paz
haya llegado en tu vida también. Y tú puedes decir que tú ahora vives con paz. No quiere decir que tus problemas han desaparecido completamente. Quiere decir que Cristo Jesús es tu esperanza y Cristo Jesús es tu paz en tu vida también. Así que en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos que paz es la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas y solamente Cristo nos puede dar paz completa en nuestras vidas. En la cruz nosotros vemos una invitación de parte de Jesús cuando Él dice, Jesús decía en Lucas 23:34, dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Así que en ese momento nosotros vemos que Jesús está invitando a aumentar la relación entre Dios y el mundo para traer esa paz que solamente Él nos puede dar. Ahora, lo que yo les quiero decir ahora entonces, que paz es Cristo Jesús. Primero de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde ese momento entonces, la introducción se cambió entonces para decir gracia y paz de vosotros y estaba esa introducción de Cristo Jesús. Ahora, regresamos entonces a Juan 14:27, donde una vez más dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que es lo que Cristo Jesús nos quiere decir. Lo que quiero terminar compartiendo en este momento son como una pequeña advertencia para nuestra experiencia. Nosotros tenemos 5 cosas para tener cuidado, porque hay 5 cosas que pueden robar nuestra paz o, bueno, quitar nuestra atención de Jesús y enfocarnos en otra cosa diferente y en ese sentido quitarnos la paz. Así que quiero decirnos que tengamos cuidado con estas 5 cosas. La primera cosa es el miedo. Miedo es algo increíble y es algo que nos puede quitar la paz de nuestra experiencia. Si nos enfocamos mucho en el miedo, si nos enfocamos mucho en la incerteza, si nos enfocamos mucho en las preocupaciones del mundo, de nuestras vidas, de nuestra comunidad, eso nos puede quitar la paz que nosotros podemos experimentar en Cristo. Así es por esa razón que Dios nos invita en muchas ocasiones de la palabra de Dios de nunca temer o no tener miedo, porque el miedo puede robar nuestra paz también. La siguiente cosa, número 2, el enemigo. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo, hermanos, es alguien que quiere robar tu paz. Cada vez que tú sientes en tu mente o en tu vida situaciones difíciles o sientes que te está robando mucho tu atención estas situaciones, ese es el enemigo tratando de aprovechar de lo que está pasando en tu vida para quitarte la paz. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con muchos de nosotros. Quiere quitarnos nuestra paz, quitarnos la atención que le hemos dado a Jesús y enfocarnos en lo que está sucediendo, en lo que no tenemos control para cambiar. Y de esa forma entonces quitar la paz que nosotros podemos sentir. El pecado también es algo, número 3, lo que nos puede quitar la paz que nosotros sentimos. Pecado es una desconexión de nuestro Padre Celestial, una desconexión de Cristo Jesús. Cuando hay pecado en la vida, nos desconectamos y entonces en ese sentido podemos decir que no, ya no estamos sintiendo paz, porque también el pecado trae consecuencias y cuando uno está pasando por las consecuencias del pecado, es difícil enfocarse en la paz que Cristo Jesús nos puede dar. Así hay que tener cuidado con eso también. También, número 4, nosotros también por nuestra propia decisión a veces intercambiamos la paz que Cristo Jesús nos da por la preocupación de los crisis que estamos viviendo. Cuando una persona está pasando por un momento difícil, es muy fácil enfocarse solamente en lo que está pasando en ese momento. Enfocarse, por ejemplo, si alguien pierde su trabajo, es muy fácil
a enfocarse en ese momento en lo que, en el hecho de no tener trabajo en ese momento. Y ahí empiezan a entrar las dudas y las preguntas. ¿Cómo voy a proveer por mi familia? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a proveer por mis hijos? Cosas así. Y empieza a correr la mente con preocupaciones y dudas. Y eso entonces nos enfocamos en esas cosas y nos olvidamos de las promesas y la provisión que Cristo Jesús nos ha dado. Así que hay que tener cuidado con eso también. A veces nosotros tomamos esa decisión y intercambiamos esa paz de Cristo y lo ponemos y nos enfocamos en cosas que no podemos controlar, pero que Cristo Jesús nos ha dado una promesa que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger. Si nosotros tenemos necesidad, Cristo Jesús nos ha dicho que Él va a proveer por nosotros. Y realmente, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto que la mano de Dios proveer por nosotros, aún en medio de nuestras necesidades, aún en medio de nuestros momentos de duda y falta de fe? Cristo Jesús siempre ha estado ahí con nosotros, proveyendo, ayudando, protegiendo y cuidando de cada uno de nosotros. Como dice la palabra de Dios, he vivido por tanto tiempo y nunca he visto a el Hijo de Dios desamparado o en necesidad de pan, ¿verdad? Cristo Jesús siempre ha proveído por cada uno de sus hijos. Así que la última cosa que nos quiera quitar la paz es cuando nosotros perdemos la atención y no nos enfocamos en lo que Cristo Jesús es y ponemos atención en otras cosas también. Eso es más o menos casi lo mismo de intercambiar una vez más esa fe y confianza que tenemos en Cristo, simplemente viendo lo que está sucediendo. Pablo dice la palabra de Dios que cuando, o Pedro creo que era, cuando uno de, no recuerdo el nombre ahora en este momento, pero cuando uno de los discípulos quería caminar sobre el agua hacia Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Se empezó a hundir simplemente porque quitó sus ojos de la presencia de Jesús. Y eso fue entonces cuando él no sintió paz en ese momento, aun que estaba en medio de una tormenta, no sintió paz porque había quitado sus ojos de Cristo Jesús, se había enfocado en lo que estaba sucediendo a su alrededor, se había enfocado en la tormenta que estaba pasando en ese momento. Así que cuando él quitó sus ojos de Jesús y se enfocó en lo que estaba sucediendo a su alrededor, fue cuando empezó a hundirse. Pero mientras él tenía su vista y su mirada en Cristo Jesús, él podía caminar sobre el agua, él podía caminar hacia Jesús y sin importar lo que estaba sucediendo, porque su mirada estaba enfocada en Cristo Jesús. Y así deberíamos de ser nosotros también, hermanos, aún en medio de momentos difíciles, mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, quien es nuestra paz completa en este mundo. Y con nosotros tenemos nuestra atención enfocada totalmente en Cristo Jesús, no nos va a preocupar lo que está sucediendo alrededor en este mundo. No nos va a preocupar pandemias o enfermedades o crisis o guerras o cosas así, porque sabemos que Cristo Jesús es nuestra paz y Él nos puede ayudar en cada momento también. Así, hermanos, mi mensaje esta mañana es algo simple, es algo sencillo. Siempre recordemos que la paz no es la ausencia de las preocupaciones o momentos de prueba o momentos de crisis. Paz es conocer a Cristo Jesús y tener la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y mi deseo para todos nosotros en esta mañana es que nosotros podamos experimentar cada momento, cada día, la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así les quiero Amén. invitar entonces, hermanos, en este momento que oremos y oremos por esa paz que está en Cristo Jesús que pueda entrar en nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tus bendiciones y cuidado en esta mañana, Señor. Gracias por despertarnos, por proveer, Señor, por nosotros y gracias por siempre caminar a nuestro lado también, Señor. Bendice cada familia y cada hogar que se ha conectado en esta mañana, Señor. Personas que tal vez, Señor, no están experimentando paz, en esos momentos, Señor, queremos pedir que tú te acerques a esas personas, a esas familias, Señor, y que tú puedas proveer paz por ellos, Señor, por medio de tu presencia.
Danos, Señor, a todos nosotros la bendición de sentir, Señor, tu poder, tu gracia y tu presencia en nuestros corazones y sentir paz, Señor, aún en medio de las tribulaciones y conflictos que pasamos. Ayúdanos, Señor, tenerte a ti en nuestras mentes y nuestra atención, Señor, en tu poder, para que aún, Señor, en momentos difíciles podamos decir que tenemos paz en Cristo Jesús. Todo te lo pido Amén. en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén.